¿Y quién está muy contenta porque hoy vamos a hacer tarta de limón? La chef Lorena. Ay, todos. Yo nosotros también. Yo Buenos soy días, Lorena. desde ayer. Sí. oye. Yo estoy formado desde ayer. Humberto está formado desde Pollo. ayer y exigió preparar con nosotros esta receta Sí, hoy. señor. Estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias chicos. ¿Y ustedes qué tal? Muy Chef. bien, muy bien. Ya por fin es viernes, Dios mío, ya por fin. Viernes y tenemos este maravilloso obsequio porque para mí preparar postres es un regalo para el alma. Así es, así Cierto. es. No, y nos queda de lujo para viernes, ¿eh? Claro. Para terminar la semana y el fin de semana arrancarlo dulcecitos. Así es. Vamos a conocer entonces los ingredientes para esta deliciosa preparación. Para esta tarta de limón, 4 porciones, necesitaremos un molde mediano. Un paquete de galletas, 100 gramos de mantequilla fundida, Y para el relleno, 400 mililitros de leche condensada, 4 yemas, una cucharadita de ralladura de limón. media taza de jugo de limón verde. Wow. Muy ¿Y ya? bien, ¿y ya con Wow. esto? y ya. Con eso, tanta. Súper sencillo. Así es. Cada vez se pone la cosa más fácil, ¿eh? Así es. Vamos a comenzar entonces. Así es, vámonos. Y para preparar este 14 de diciembre también es muy bueno. De febrero. De febrero. No te nos vayas. Ya me fui a diciembre, señor, señora. Si tienes en las posadas, mi chef. Perdón, todavía lo traigo. Ok, tenemos de este lado este tipo de galletas. Lo que vamos a hacer, si tiene procesador en casita, lo metemos en el procesador para convertirlo en polvo. Y si no lo meto, vamos a meter en la licuadora, Gaby, por eso es lo favor, que yo voy a hacer. para hacerlo en polvito. Eso si no tuviera licuadora se puede también hacer como... Sí, Humberto, sí, lo podemos hacer en forma manual, siempre preferentemente pues procesador licuadora, pero todo se puede, ya saben que en esta vida no hay Muy bien. imposible. De que se puede, se puede. Así es. Ok. Ahora de este lado vamos preparando nuestro relleno. Tenemos nuestras 4 yemas Ok. de huevo. Las vamos vertiendo. Vamos a verter nuestra leche. Ok. Eso, muy bien. Y jugo de limón. Utilizamos el limón agrio porque esta mezcla de dulce con ácido da un excelente... Ay, Humberto, ya te vi ahí. Ya me estoy saboreando. Y vamos incorporándolo. Da una mezcla de ingredientes a paladar muy sabroso. Y vamos a agregar ralladura de limón. Ok. Eso, muy bien. Podemos también utilizarlo como tipo de naranja, pero bueno, en este caso viene siendo de limón. Ralladura de limón, mi chef, para los que no sabemos, es literalmente agarrar el limón y empezarlo a rallar como si fuera queso, ¿no? Así es, siempre cuidando que no se nos vaya, ahí se alcanza a ver, la parte blanca, porque la parte blanca amarga. Entonces, siempre nada más lo verdecito. O sea, básicamente es casi la pura cáscara. La pura cascarita. Así es. Lo de arribita. Así es. Ahora de este lado yo voy a fundir mi mantequilla. Ya tenemos aquí nuestros 100 gramos de mantequilla. ¿Cómo vamos, Gaby? Bien, ya ¿Todo bien? esto es un polvo ya. Eso, muy bien. ¿Dónde lo pongo? Ah, muy bien. Ahora vamos poniéndolo aquí, Gaby. Y con tus manitas limpiecitas, yo Claro. lo sé. Vamos como que deshaciendo los gomitas. Te quedó muy bien, Gaby. Quedó muy bien. Excelente. Gaby, Así tú es. muy bien, Yo ¿eh? siempre Con la muy bien, licuadora, Humberto. muy bien. Toma clase tú. La galleta va a ser para nuestra base de tartas. En este caso yo utilicé una tarta individual. Ya saben que a mí siempre me gusta como que consentir personalmente. Exacto. Estas las consiguen igual muy fácil donde venden repostería y se desprende Qué fácilmente. delicia. El tamaño igual, por ejemplo, si son comelones como yo, puede ser más grande, ¿verdad? Más grande, puede ser una Esa de completa. estar no hay comiendo uno problema. por uno, no. A mí échame el pie entero y vámonos. Tú no convienes para invitar, No. Humberto, imagínate. No, le salgo una caro, grande. ¿sí? Ok, vamos a tener nuestra mantequilla fundida y allí en casita vamos a esperar a que se enfríe. Pero aquí, ¿Por cuestión de tiempo? vamos vertiéndola y la vamos revolviendo. Gaby, con tu palita, muy bien. Exacto. Es importante no pasarnos de mantequilla porque a la hora de meterlo al horno lo que puede pasar es que se haga dura y se sienta precisamente ese como cebito de la misma mantequilla. ok. Exacto. Ya que lo tenemos así, muy bien, Gaby. No te vayas a quemar. No, no te preocupes, Gaby. Ya estas manos yo ya estoy están- más curtida que nada. Sí, sí, sí. Vamos a ir acomodándolo en nuestro molde, pero lo mismo, igual, cuidando siempre que no quede muy grueso, ¿ok? O sea, nada más como dejarlo una capita. Exactamente, muy delgadita. Ok. Tiene que ser muy delicada al paladar. No se Ok. necesita sentir como que ese crocante es Es la base para nuestro relleno. para nuestro relleno. Esto lo vamos a meter a hornear a que dore. Nos va a quedar de esto, nos va a quedar esto. Muy bien. Ahí se alcanza a ver ahorita. Ahí está. Exacto. ¿Observan la ¿Cuánto diferencia? tiempo? Son aproximadamente unos 15 minutos a 180 grados. ¿Ya revolvimos bien esto, Humberto? Pero revueltísimo. Ok, ya que lo tenemos así, lo vamos a verter sobre nuestro molde. Déjenme ver que se vea ya en casita. Eso, muy bien. Lo mismo, como un llenado medio, porque igual inflan.
y lo metemos Sí. a 170 grados. En este caso va a ser un poquito menos caliente. Por lo general siempre son 180 grados. En 15 minutos se hace esta tartita, chicos. Wow. Ya por último lo podemos decorar encima con merengue, lo podemos decorar con chantilly. El original es con merengue, Ok. merengue y limón. ¿Quieres verterlo, Humberto? Adelante. A ver si no te hago otro Sí, batidero no te para preocupes. afuera, pero Esta va a ser tuya, Gaby, esta va a ser tuya. Muy bien, yo lo sé. perfecto. Sí. es nomás. Y nada Es más, nomás, chicos. mi chef. Muy bien, Humberto. Mira, Qué tal, bonita eh? te quedó. ¿Qué tal, Gaby? Ay, más o menos, está como muy No, lleno. no seas envidiosa. Esa es mía, quedó mía re chula, ¿qué tal? Qué Sí, bonita. padre. Muy Nada bien. más, chicos. Parece que estudié para esto, ¿eh? Sí, yo lo sé, pues traes buena maestra, yo lo sé. Ya nada más, chicos, entonces nada más terminamos, los metemos a hornear y los decoramos. Perfecto, Así de entonces fácil, ya. vamos a Así de repasar fácil. estos ingredientes para esta tarta de limón. Para 4 porciones necesitaremos un molde mediano, Un paquete de galletas 100 gramos de mantequilla fundida, y para el relleno vamos a necesitar 400 mililitros de leche condensada, 4 yemas, una cucharadita de ralladura de limón media taza de jugo de limón verde. y con eso, con eso tenemos, es que ven, no Y miren manches. ustedes este No, es que- resultado. Wow. Para este 14 Para este 14 de febrero. Y luego, o sea, lo veo que está aquí a 2 metros y se me hace tan lejos. Sí, es que Gaby y yo no, estamos así, Humberto. estamos como que custodiando no. esto acá. Sí, no, porque si me dejan pasar, no lo voy a dejar ni uno, ¿eh? Gracias, Chef, por esta Gracias a receta. ustedes, chicos.